Hola, sí, buenas tardes. Bienvenidos a todos nuestros clientes y oyentes. Hoy, lunes 20 de marzo, volvemos a encontrarnos. Seguimos con todo el problema de fondo de el tema bancario, los bancos del mundo y algunos bancos que han provocado esta situación actual. Vamos a empezar a comentar un poco cómo vemos esta semana los mercados, qué probabilidades hay este miércoles con la reunión de la Fed, etcétera. Antes de nada, vamos a empezar con nuestra advertencia de riesgo. Recordarle que mi nombre es Moisés, analista de cuentas aquí en AvaTrade, y empezamos. Cualquier información sobre el mercado de capitales y negociación divulgada en este seminario web se proporciona únicamente con fines informativos y no debe interpretarse ni aplicarse como un consejo de inversión, recomendación o sugerencia. Recuerden que para detalles de contacto tienen nuestro canal Twitter de AvaTrade y nuestro canal YouTube, donde les recomiendo que se suscriban para estar al día con todo tipo de análisis e información sobre los mercados. Tienen ustedes también, en este caso, nuestro servicio de soporte al cliente, clientes@avatrade.com, y nuestro chat en vivo. Recuerden que en nuestra agenda semanal nos encontramos siempre con el análisis semanal de los principales pares, análisis de sentimientos de mercados y fundamentales, y niveles y análisis de los principales índices, materias primas, criptodivisas y acciones o stocks. Somos socio global del equipo Aston Martin de Fórmula 1. Y por otro lado, un trading exitoso comienza con un broker regulado. Bien, en la portada de hoy nos encontramos como la semana pasada, con un montón de aluvión de noticias. Credit Suisse se vuelve otra vez a desplomar más del 60%, incluso que UBS la haya comprado también cae con fuerza. UBS acuerda comprar Credit Suisse por 3.000 millones de francos suizos y vemos que hay un cierre bajista en las bolsas de Asia. En el sector bancario lidera todo el tema de las pérdidas y los bancos seguirán volátiles mientras se sopesan nuevas víctimas. El Silicon Valley Bank, tras las medidas de su quiebre, se evitará todo el contagio a otras entidades sistemáticas, tomando, como dice Yellen, que garantizará los depósitos de los bancos con riesgo sistemático. Por otro lado, una noticia interesante es que con respecto a Amazon y su futuro de seguir siendo bastante prometedor, Amazon anuncia el despido de más de 18.000 trabajadores para reducir costes. Digamos que la empresa está pasando ahora por una reestructuración importante para hacer de nuevo su negocio exitoso y productivo y rentable. Ya hay voces de que creen que la Fed pisará el freno este miércoles. Esta semana la atención estará puesta en la reunión de la Fed en medio de la crisis bancaria que azota a los bancos en ambos lados del Atlántico. El consenso espera una subida de 25 puntos básicos por parte de la Fed, aunque hay analistas que ya anticipan que una pausa por parte del Banco Central podría ser probable debido a la crisis bancaria actual. Por otro lado, vemos que, como ya anticipábamos la semana anterior, el Bitcoin sigue subiendo con fuerza en una subida semanal de más del 35%, llegando a los máximos en los últimos tiempos. Y la pregunta ahora es, ¿seguirá subiendo? La primera moneda virtual se ve beneficiada por toda esta coyuntura en la que se encuentra el mercado de incertidumbre, volatilidad y miedo, y que apresan a los inversores, mientras su propio nicho de mercado en el trasvase de activos de criptodivisas que lo acuden al mercado considera de menor entidad. Ahí vemos que vamos a recordar que Bitcoin ha alcanzado de nuevo el valor de los 28.000. Por otro lado, también aumenta la incertidumbre sobre los bonos. Así, Capital Tier 1 emitidos por los bancos europeos, tenemos que hay un problema de fondo que vamos ahora a entrar a ver en profundidad. Recuerden también que el colapso que hubo del Silicon Valley Bank tendrá un efecto limitado según cuentan sobre los riesgos que están creciendo. Estamos ahora en la vorágine, pero parece que está controlado por los bancos centrales. 3 fondos cotizados para proteger una cartera. Tenemos a Jefferies, elogia a España y considera que España ha sabido sortear con aplomo la recesión y que España debería volver a ser alcista. El IBE, por otro lado, despide el nivel de los 8.700 puntos en una sesión bajista por los bancos. El Dow Jones
Los bancos y la Reserva Federal serán los platos fuertes de esta semana. El dólar sube antes de la reunión de la Fed. El dólar estadounidense está ganando algo de posición al comienzo de la jornada de negociación de este lunes en Europa al aumentar la demanda de refugio seguro ante la actual crisis bancaria. A estas horas el índice del dólar sigue en una evolución con respecto a la cesta de otras 6 divisas principales y se va a la zona de 103,47. Barclays reduce a neutral su visión sobre los bancos europeos y prevé un aumento de la regulación. UBS cae más del 10% tras la compra de Credit Suisse. Y por otra parte, esta mañana las bolsas amanecían en negativo con los futuros del Wall Street intentando salir de esas pérdidas y cotizan a esta hora en un tono mixto, donde el Dow Jones cede y se va a la zona de 31.800, el Nasdaq se va a la zona de los 12.500 y el S&P a la zona de los 3.900. Ahí la quiebra del banco Signature fue por las criptos, según indican, que son las más inestables en este caso. El juez desoye al gobierno de Estados Unidos y autoriza la compra de Voyager por Finance. El regulador pide a potenciales compradores que Signature que renuncien a las criptos. Y por otro lado, sangría de los fondos del Bitcoin, sus tendencias marcan mínimos de 17 meses. La idea es oro, petróleo, bonos, ¿en qué activos invertir hasta esa inflación que se resiste a remitirse? Una agresividad sin precedentes de los bancos centrales para subir los tipos de interés no ha conseguido del todo controlar la espiral inflacionista en Europa y en Estados Unidos. Es posible por ello que los inversores tengan que acostumbrarse por un tiempo a un escenario de elevada inflación, incluso si el techo de los tipos ya está próximo. Por otro lado, el reto para las carteras que dejan el aire es la pregunta: ¿qué activos pueden servir de cobertura? El oro sube de nuevo a máximos de un año y supera el nivel de los $2.000. El precio del oro atrae nuevas compras tras una caída inicial a la zona de 1968 el lunes. Sube a máximos de un año por encima del nivel psicológico de los $2.000 durante la primera parte de la sesión europea. Por otro lado, el mensaje central de los bancos centrales es que habrá más liquidez si es necesario. Tras el anuncio de la compra de Credit Suisse por parte de UBS, este domingo los bancos centrales de todo el mundo y como la Fed, el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra, de Canadá, de Japón, etcétera, han puesto en marcha una acción coordinadora para garantizar la liquidez de la banca con el objetivo de frenar los temores de liquidez antes de que comience la sesión este lunes. Ahí tenemos tres interesantes movimientos. Son el dólar contra el yen, el dólar contra el franco suizo y el euro contra la libra. En el caso del dólar contra el yen se encuentra en un cierto soporte cerca de la zona de 130,50 y a nivel técnico se podría recuperar desde mínimos de un mes. El dólar contra el yen ha retrocedido más de 200 pi desde el máximo diario y ha caído a su nivel más bajo desde el 10 de febrero en la zona de 130,54 en la primera mitad de hoy, de este lunes. Por lo tanto, el par ha logrado rebotar y actualmente está cotizando en la zona de 131,25. Interesante no perder de vista su movimiento. El dólar contra el franco suizo vuelve a subir a la zona de 0,93 y en este caso en medio de que atrae a los compradores tras una modesta apertura bajista en la zona de 0,92,45, alcanza de nuevo un máximo diario de 0,93,12. El Eurolibra parece que está de nuevo preparado para un posible rebote hacia la zona de 0,88 a nivel técnico, así dicen los economistas de ING, en donde la resistencia de la libra está en duda. Anteriormente se había hablado de que la resistencia de la libra frente al euro durante las turbulencias bancarias se debía a que los mercados consideraban que el sector bancario del Reino Unido no era tan vulnerable como el de la eurozona y ahora mismo vemos, dado que la libra es generalmente más sensible al sentimiento de riesgo que el euro,
El sector bancario del Reino Unido está siendo objeto de escrutinio esta mañana. Vemos los riesgos de un rebote del euro libra por encima de 0,88. El dólar contra el mexicano, otro par que en las últimas semanas está muy movido, un par que no hay que perder de vista. Alcistas atacan la línea de resistencia clave en la zona de 19. El dólar contra el mexicano se mueve de nuevo para extender el rebote del día anterior de la media, en este caso de 50 días, y la línea de tendencia ascendente de 11 semanas de antigüedad desafía a los compradores del par. La línea de tendencia, en este caso la línea media de 100 días y el doble techo en torno a 19.20 desafían el movimiento alcista. Los osciladores técnicos apoyan a los alcistas a pesar de los múltiples obstáculos que ponen a prueba el movimiento al alza. Por lo que podemos ver allí, sin embargo, una clara ruptura al alza de la línea de resistencia indicada, cerca de 19, sería necesaria para que los alcistas mantengan el control. En ese caso, podría haber un rebote hacia la zona de 19.15 y a la zona de 19.20. Como hemos dicho, el dólar contra el yen encuentra cierto soporte cerca de la zona de 130,50 y se recupera desde mínimos. Habrá que estar pendiente, así es capaz de volver al nivel de 131,25 que había perdido anteriormente. El precio de la plata recupera de nuevo tracción positiva este viernes, aunque permanece en rango de varios días, y la aceptación por encima de la confluencia de 21.65 y 21.70 apoya las perspectivas de ganancias adicionales. Se necesita una ruptura convincente por debajo del nivel de 21 para anular el sesgo positivo a corto plazo. El precio de la plata se mueve al alza el último día de la semana y mantiene su tono de compra durante la primera mitad de la sesión europea, aunque le cuesta capitalizar el movimiento por encima del nivel de $22, desde el punto de vista técnico los podría alcanzar. En nuestro Market Update para esta semana, en nuestro calendario económico, tenemos que las claves son la reunión de la Fed, los datos del PMI, la encuesta CIU de Alemania. En el clave empresarial, atención también a los resultados que presentan Nike, Porsche y la empresa de electricidad alemana RWE. En la semana del 20 al 24, la atención de los inversores se centrará en la reunión sobre tipos de interés de la Reserva Federal estadounidense y igualmente especialmente serán relevantes los datos adelantados de marzo que se den a conocer a ambos lados del Atlántico, el PMI, junto con el CIU alemán y la confianza del consumidor de la eurozona y la reunión monetaria del Banco de Inglaterra y el IPC de febrero del Reino Unido. Así, por ejemplo, para hoy lunes 20 de marzo, pues tenemos todavía presente la balanza comercial de la eurozona y el martes 21 de marzo tendremos un día festivo en Japón y ahí sí tendremos las encuestas del CIU marzo Alemania y los resultados en este caso de la empresa de electricidad de RWE de Alemania y Nike. Después de ello nos encontraremos el miércoles en este caso con la reunión sobre los tipos de interés de la Reserva Federal y el IPC del Reino Unido y la balanza por corriente de la eurozona. Por otro lado, el jueves también será un día de peticiones semanales de desempleo, confianza del consumidor, los resultados de Porsche, de Carnival y de Accenture. Y el viernes tendremos en este caso las ventas minoristas del Reino Unido junto con los pedidos de bienes duraderos de febrero de Estados Unidos. Nunca pierdas una oportunidad utilizando nuestra aplicación AvaTrade Go. Fíjense cómo en este caso amanece del viernes, cómo quedó el mercado. El mercado quedó solamente con subidas en este caso para Microsoft y Google. Vemos para el resto bajadas, vemos el mercado más o menos casi todo en rojo y actualmente vemos un poco cómo está la situación con esa zona de los 32.000 para el Dow Jones, los 3.947 para el S&P, los 12.600 para el Nasdaq
y vemos también ahí el DAX rondando la zona de los 15.000, el Nikkei en la zona de los 26.700. El crude oil y el crude Brent, pues lo tenemos ahí marcando la zona para el crude oil, el West Texas de 66 y para el Brent en 72. Por otro lado, también el oro, como hemos dicho, se acercó a la zona de los 2.000, lo tocó, volvió a caer y está volviendo a subir. Se mantiene ahí en la zona de 1987. Y en el caso del maíz, lo tenemos en la zona de 628, junto con este caso de la harina, el wheat, que lo tenemos en la zona de 700. Ahí tenemos un poco cada uno de los principales índices, donde vemos estos valores que acabamos de revisar. Y vemos también que el Eurostock está metido en la zona de 4.000 y vemos que el VIX regresa de nuevo a la zona de 25. Tenemos también ahí que el gas natural pierde de nuevo la zona de 2,5 y se va a 2,35. Lo mismo con el heating oil, que pierde la zona de 2,80 y se va a 2,69. El cocoa vuelve a recuperar un poquito de movimiento, de impulso, supera de nuevo la zona de los 2.700 y se planta actualmente en los 2.735. El café de nuevo cae y vuelve a caer a la zona de 174, teniendo en cuenta que para el algodón volvemos de nuevo a la zona de casi 78. Ahí vemos ese salto que tuvo el oro por encima de la zona de los 2.000, se sigue manteniendo con fuerza por la zona de los 1987, 1990 y estaremos pendientes a lo que continúe haciendo durante toda esta semana. Recuerden que el palladium de nuevo cae por debajo de la zona de los 1.500, se sitúa en la zona de 1.403. El copper vuelve a recuperar y acercarse a la zona de los 4 y el platinum vuelve a tratar de acercarse a la zona de los 600, situándose actualmente en la zona de 585. Vemos también allí que el dólar, en este caso, vuelve a la zona de 103,19, el índice del dólar, y ahí tenemos el resto de divisas, en este caso el euro subiendo, el yen subiendo, la libra subiendo, el CAD subiendo, y los únicos que se mantienen un poco agazapados serían el caso del australiano y del neozelandés. Recuerden que tienen nuestra herramienta de control y gestión de riesgo, que sería el AVA Protect, donde ustedes pueden protegerse en sus operaciones en pares de divisas y en oro y en plata. Vamos entonces a entrar directamente a nuestra plataforma. Vamos a tratar de echar un vistazo. Ahí tenemos el euro dólar. Lo seguimos manteniendo ahí en esa zona entre la línea media móvil de 50 y la línea media móvil de 25. En este caso está en 1.0702. Vemos que el MACD no nos está demostrando ningún tipo de divergencia, con lo cual en la actualidad podemos tratar de ver si va a ser capaz de ponerse por encima de la media móvil de 50 o mantenerse en este rango que no lo haga caer por debajo de la media móvil de 25, que sería la zona de 1.0628. Muchos clientes me preguntan por el neozelandés contra el franco suizo y tenemos ahí claramente ese cruce de medias móviles de 50 y de 200. Vemos que actualmente el valor está muy por debajo. Si lo vemos allí en el diario, está muy por debajo de ambos, aunque tratando de acercarse. Después de haber caído a la zona de 0,56, vemos que actualmente recupera de nuevo el 0,57,80 y tendría que pegar un nuevo pequeño impulso para irse por encima de la zona de 0,58 y recuperarse por encima de la media móvil de 200, con lo cual sería algo bastante beneficioso para todos aquellos
que apuestan por una recuperación del neozelandés. Recuerden que en el semanal de esta misma divisa seguimos viendo dos velas importantísimas, una de subida y una de bajada, y actualmente la vela en la que nos encontramos en este inicio de semana sería de nuevo una vela bajista. Dólar contra el mexicano. En este caso, después de ese movimiento tan importante en esta última vela del diario, en donde lo llevó a la zona de 19,22 y después de haber superado la zona de 19,17, lo vemos de nuevo marcando las inmediaciones de los 19, 18,98. Con lo cual, tal como hemos visto en este salto tan importante y en esta V que ha hecho en las últimas 6 semanas, casi una V completamente homóloga en ambos lados. Vemos una recuperación en este caso del dólar frente al mexicano, tratando de nuevo en este caso de acercarse a ese valor de la zona de 19. El oro, como acabamos de comentar, en ese salto tan importante, se fue por encima de los 2005. De nuevo lo tenemos en esta zona de los 1985. Hoy ha tenido en este caso en el diario una vela muy volátil. Vemos ahí una mecha muy importante en ese salto y a nivel semanal lo vemos que está casi parado, justo como ustedes pueden ver aquí, formando una V completa que viene desde la zona de febrero del 2022, donde estaba también en esta parte aproximadamente de los 1985. Estaremos pendientes a qué es capaz de hacer y cómo superar esta pequeña o fuerte resistencia que tuvo en el mes de febrero del 2022 y aproximadamente finales del abril del 2022, que esa doble resistencia, y conforme veamos que tenga un nuevo impulso y la supere con fuerza, podremos estar hablando de que va a superar con fuerza la zona de los 2000. Por otro lado, a nivel técnico, tenemos allí, como habíamos dicho anteriormente la semana pasada, ya más de la mitad de recorrido en el caso del Bitcoin, más de la mitad de recorrido de ese canal que teníamos en la parte baja, en la zona de casi 25.000 y la parte alta de los 31.153, nos encontramos a mitad de camino en la zona de 28.153. Así que estaremos pendientes a ver si él es capaz de llegar a esa zona de los 31.100. Canadiense contra el franco suizo, pues en este caso también encontramos que a lo largo de las distintas semanas ha ido perdiendo fuerza el canadiense frente al franco suizo y ahí lo vemos de nuevo tratando de mantenerse por encima de la zona de 0,66 como valor mínimo y tratando de acercarse a la parte alta de ese canal en la zona de ese 0,69. Estaremos pendientes a ver si es capaz de superarlo. Lo mismo también tenemos ahí el australiano contra el dólar. Después de haber superado esa directriz bajista que vemos marcada en la imagen, lo vemos de nuevo tratando de sostenerse por encima de ella en la zona de 0,66 o casi 0,67. Fíjense que en el diario también lo tenemos ahí tratando de sostenerse por encima de esa línea. Estaremos pendientes a ver si es capaz de tener un rebote y mantenerse por encima. El Brent lo tenemos ahí también ahora mismo casi parado en la media móvil de 200, que estaría en un valor aproximadamente de los 70,23, 70,25 en el semanal. Vemos ahí que hay una divergencia entre lo que me indica la gráfica y el MACD, por eso tenemos ese movimiento. Estaremos pendientes también. La libra contra el dólar a nivel semanal la tenemos ahí metida, como hemos dicho, en ese rango de 1,20,45 por debajo y por encima lo tenemos en ese rango aproximadamente de 1,24. La plata, si vemos el semanal,
después de esos niveles más altos que había llegado aproximadamente en febrero de, un momento, aproximadamente enero del 2023, donde superó la zona de 24, de nuevo lo vemos a mitad de camino, tratando de mantenerse por encima de los 22, casi los 22,5. Así que tenemos todavía un poco de recorrido para tratar de alcanzar esos niveles máximos de 24. El dólar contra el yen, en el semanal, vemos cómo está tratando de mantenerse por encima de ese valor de 131, a la espera de ver de que no caiga y no se vaya a la zona de 127, que pueda recuperar un poco, o tal como vemos actualmente, después de esas caídas, que pueda venir a tratar de soportarse aproximadamente en esa zona de 127,20. Natural Gas. Natural Gas lo vemos ahí en la zona más baja después de todo ese recorrido tan fuerte. Vemos ahora que no tiene mucho ímpetu y la gran mayoría de sus velas son de carácter lateralista. Lo vemos en la parte baja, en la zona de 2.40, y en la parte alta sería más o menos la zona de 2.70. El Nasdaq en este caso lo vemos claramente por encima de los 11.925, que es la media móvil de 200, y en este caso tenemos que podría tratar de acercarse de nuevo a ese nivel máximo de los 12.940, y ahora mismo lo vemos un poco en compás de que no querer perder esa zona de los 12.600. Igual Dow Jones, vemos que está por debajo de la media móvil de 50, que es la zona aproximadamente de los 32.500, y actualmente, pues como ven, lo vemos allí en ese valor de los 32.000. DAX, tratando de mantener su tono por encima de los 15.000 y no perder ese valor para no volver otra vez a tocar la zona de los 14.600. Ahí tenemos un poco al cocoa, que está tratando el cacao en este caso de irse de nuevo por encima de esa máximo y tratar de recuperar de nuevo la zona de los 2.800. Heating Oil, como vemos, continúa bajando y perdiendo puestos, perdiendo niveles, y ahora lo tenemos de nuevo en la zona de 2,70. Para terminar, vamos a repasar el euro contra la libra, como habíamos dicho, en donde vemos que está en la parte baja del canal, tratando de no perder esa zona de 0,87,5. En caso de una pérdida de este nivel, podría irse a la zona de 0,87 en primera instancia, y en segunda instancia incluso a la zona de 0,86 y 0,85,5. Bien, vamos a dejarlo entonces aquí. El miércoles seguiremos hablando de cómo está el mercado y estaremos muy pendientes a las decisiones de la Fed y su impacto sobre los mercados. Muchas gracias, buenas tardes, un saludo.